Bueno, muy buenas noches para todos. Dando continuidad pues con el bloque temático del enfoque en las enfermedades infecciosas, hoy vamos a revisar pues algunos enfoques en cuanto al manejo que debemos realizar en el servicio de urgencias acerca de la patología diarreica aguda en población adulta. Entonces, para iniciar, como sabemos, la diarrea puede acompañar muchos tipos de enfermedades y nosotros los médicos debemos pues de tener o mantener un amplio diferencial de posibles patologías en cuanto a esta etiología para poder llegar a un abordaje diagnóstico mucho más preciso en cuanto a que esta patología puede ir acompañada de diferentes enfermedades sistémicas graves o una emergencia quirúrgica. A modo de introducción, el valor normal del contenido de agua en las heces es aproximadamente 10 mililitros por kilogramo día en lactantes y niños pequeños o aproximadamente 200 mililitros día en adolescentes y adultos. Como sabemos, la diarrea es el aumento del contenido de agua en las heces debido pues, a ese desequilibrio en el funcionamiento normal de los diversos procesos fisiológicos del intestino, tanto grueso como delgado, que son responsables de la absorción de varios o diferentes iones, otros sustratos y en consecuencia final, pues el agua. Entonces, ¿cómo definimos un proceso diarreico agudo? Este se define como la evacuación de heces que son inusualmente blandas o acuosas, con un aumento en su frecuencia, generalmente al menos 3 veces al día, pues por un periodo de 24 horas y que tiene una duración menor de 14 días. También hay que, pues, cabe pues, resaltar que dentro de las definiciones de diarrea podemos considerar como una diarrea prolongada aquella que dura entre el día 7 y el día 13, una diarrea persistente en la que dura entre el día 14 y el día 29 y ya una diarrea crónica la que lleva o que dura posteriormente a 4 semanas de duración. Otras definiciones que debemos pues, tener siempre presente es acerca de la diarrea invasiva o disentería. Esta se va a caracterizar porque son diarreas con un volumen escaso, son frecuentes. Su característica principal es la presencia de moco y sangre que es visiblemente pues macroscópicamente y que a menudo conlleva diferentes tipos de infecciones, ya sea por enteropatógenos como la shigella, la entamoeba histolística o la salmonela. La diarrea no invasiva o acuosa es aquella pues, que no cumple pues, con los criterios de una diarrea invasiva, y la gastroenteritis va a estar en relación con la presencia de otros síntomas como el vómito asociado pues, a la diarrea. Tiene un comportamiento que es mucho más, por decirlo así, mucho más agudo. Generalmente está involucrada una etiología viral y pues la literatura menciona pues que está en relación con el compromiso a nivel del estómago y el intestino. En cuanto a la epidemiología de esta patología, vemos que según pues, el reporte de las principales causas de mortalidad en todo el mundo, las enfermedades digestivas ocupan el cuarto puesto de mortalidad por detrás de las infecciones, de las enfermedades cardiovasculares, las neoplasias y las infecciones respiratorias. Y la enfermedad diarreica ocupa el noveno puesto con un aproximado de 1.5 millones de muertes por año, precisamente pues relacionadas para el año 2019. En esta otra gráfica vemos que para este mismo periodo de tiempo, para el año 2019, se produjeron alrededor de 1.53 millones de personas que murieron en relación con una patología diarreica aguda en el mundo. Y como vemos en la gráfica, un tercio de todos los pacientes que murieron por enfermedades diarreicas eran niños menores de 5 años y un poco más en cuanto a la cantidad de pacientes que murieron, sobre todo en este grupo etario mayores de 70 años,
con alrededor de 611.000 muertes para este mismo periodo de tiempo. Si evaluamos de acuerdo a los diferentes agentes etiológicos en cuanto a población adulta y población infantil, vemos que las principales muertes en relación con la enfermedad diarreica aguda, los principales patógenos en este grupo poblacional están en relación con la presencia de enfermedades o etiologías virales, sobre todo el rotavirus y el adenovirus, y en una menor proporción la etiología bacteriana en relación con el cólera, el shigella y otros agentes patológicos. Y en la población adulta vemos que el agente etiológico que más causa pues, mortalidad en este grupo etario está en relación con las infecciones bacterianas, ya sea por las diferentes especies de Coli, la Shigella, el Clostridium y el Campylobacter, y en una menor proporción las infecciones relacionadas con las infecciones virales. En esta otra gráfica que les muestro en cuanto a mortalidad por enfermedad diarreica, vemos que la gran mayoría de muertes está concentrada sobre todo a nivel del África. En general vemos que las tasas de mortalidad son más altas en el África subsahariana y a nivel en regiones como el sur de Asia, donde las tasas suelen oscilar entre 50 hasta 150 muertes por cada 100.000 habitantes. Para Colombia, según este registro del año 2019, la mortalidad en general está alrededor entre 1 a 2 muertes por cada 100.000 habitantes, y esto ha tenido pues una disminución considerable desde el año 1990 hasta el último reporte de este año. Entonces, ya como pantar un poco en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea. Como sabemos, la diarrea es el resultado pues, de esa reducción de la absorción de agua por parte pues, del intestino o del aumento de su secreción. En general, la presencia de heces acuosas van a ser el resultado de esa lesión a nivel del epitelio intestinal. Dichas células epiteliales van a recubrir pues, el tracto intestinal, lo que van a facilitar la absorción de agua, de electrolitos y otros solutos. Por lo tanto, las infecciones o las diferentes etiologías infecciosas van a provocar un daño en las células epiteliales que van a conducir a un aumento en esa permeabilidad intestinal. Tenemos básicamente estos 4 mecanismos fisiopatológicos en relación con la diarrea, y uno de ellos es el mecanismo en relación con un proceso inflamatorio en el cual va a provocar un daño en el revestimiento de la mucosa, lo cual va a provocar la pérdida pasiva de diferentes líquidos y proteínas y una disminución de esa capacidad de absorber los mismos. Estas van a ser sobre todo causadas por diferentes infecciones, ya sean bacterianas, infecciones virales, infecciones parasitarias o incluso algunas patologías inmunes que pueden llegar a comprometer el intestino. En cuanto al mecanismo osmótico, lo que vamos a ver es una reducción en la absorción del agua debido pues a diferentes sustancias osmóticamente activas por la vía intraluminal y en un tiempo de paso corto. En cuanto a la etiología secretora, vemos que hay un aumento en la secreción activa e incluso podemos ver una inhibición de la absorción. Sin embargo, esta se va a caracterizar porque no va a haber un daño estructural como sí lo podemos ver en los procesos infecciosos o exudativos, lo cual va a estimular pues esa secreción de iones como son los diferentes iones de cloro, de sodio, entre otros, y este va a ser como el estímulo principal para producir este episodio diarreico. Y el mecanismo exudativo, este va a ocurrir sobre todo en diferentes enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, o también otro tipo de infecciones graves por enteropatógenos como la Escherichia coli, o en pacientes que presentan diferentes formas de intoxicación alimentaria.
también se va a caracterizar porque las heces van a contener sangre y pus pues, macroscópicamente. El epitelio intestinal, pues la integridad de las mucosas en este tipo de, o en este órgano es un punto clave en la fisiopatología de la diarrea, ya que aquí es donde se van a llevar donde van a llevar a cabo diferentes procesos patológicos de acuerdo con el mecanismo que favorece la aparición de esta lesión intestinal. Como vemos en este ejemplo, sobre todo a nivel de la superficie del intestino delgado, vemos que de manera normal está diseñado pues como para tener o maximizar una adecuada absorción de nutrientes a través de diferentes vellosidades, lo cual va a generar una enorme superficie de epitelio intestinal, lo cual va a permitir la reabsorción de líquidos también y de otros tipos de nutrientes. Cuando este proceso o cuando esta capacidad que tiene la mucosa intestinal se altera, esto va a llevar a que el paciente presente esos episodios de diarrea, ya sea por un proceso inflamatorio o por la inclusión de diferentes toxinas en relación con diferentes patologías. Por lo tanto, el resultado de esta disminución o esta alteración en el compromiso de la mucosa intestinal va a reducir la adecuada absorción, se van a generar mayores pérdidas secretorias y va a conducir a una mayor respuesta inflamatoria que de no cesar pues va a generar pues como ese compromiso de una manera más continua. En esta otra gráfica lo que les muestro en esencia es que la diarrea es simplemente un movimiento alterado de diferentes iones, tanto de agua como de otras sustancias que siguen un gradiente osmótico, y lo que nosotros normalmente vemos es que en condiciones normales el tracto gastrointestinal tiene una enorme capacidad de absorber diferentes líquidos y electrolitos, donde según la literatura reporta que diariamente entre 8 a 9 litros de líquido del intestino se pueden reabsorber y solo se van a excretar una cantidad mínima de agua, alrededor entre los 100 y los 200 mililitros en las heces. Como vemos acá, pueden haber diferentes condiciones o circunstancias que van a alterar ese movimiento de los diferentes iones y también van a provocar de que esos diferentes transportadores se vean alterados o incluso que haya un mayor compromiso no solamente a nivel de la mucosa superficial, sino también entre las diferentes uniones celulares, lo cuales en condiciones normales van a estar de una manera uniformemente estrecha. Es por lo tanto que diferentes patógenos pueden modular o pueden alterar directamente los diferentes procesos de transporte de los diferentes iones, ya sea el cloro, el sodio, los diferentes iones de hidrogeniones, el bicarbonato, el cloro y otros cotransportadores como el sodio y la glucosa, y es así que de manera directa o indirectamente pueden favorecer ese estado de inflamación y también hacer pues, por lo tanto esa pérdida en cuanto a la función de absorción que se tienen en esta patología. En esta otra gráfica, básicamente lo que les quiero resaltar y es cómo se produce los movimientos de los diferentes electrolitos, ya sea de sodio o de cloro a nivel del intestino delgado. En esta primera gráfica, en la gráfica A, vemos que en sujetos normales el sodio se absorbe por dos mecanismos diferentes a nivel de las células que están a nivel de la porción de las diferentes vellosidades. Esta absorción va a ser estimulada por la glucosa y también por diferentes gradientes electroquímicos que van a representar como ese intercambio entre las diferentes moléculas, ya sean de sodio o de glucosa, para favorecer la absorción de líquidos normalmente. Sin embargo,
cuando se presentan estados patológicos, como los casos de infecciones por diferentes toxinas, vemos que, por ejemplo, en el caso del cólera, lo que se va a producir es un aumento de ese AMP cíclico a nivel de la mucosa, lo cual va a como a impedir o va a inhibir una adecuada absorción, sobre todo del sodio y del cloro, pero realmente en este contexto no se va a alterar en sí el cotransportador de sodio y de magnesio y de sodio, perdón. En cambio, los procesos inflamatorios, como sucede en patologías como en la Shigella y en la Salmonella, vemos que aquí ya esto va a estar representado por un daño histológico mucho más extenso, lo cual va a resultar en una morfología celular mucho más alterada, y la reabsorción de los diferentes electrolitos pues va a estar mucho más reducida, sobre todo el sodio y el cloro en relación con otros tipos de electrolitos como la glucosa. En cuanto a la etiología, vemos que las principales causas que pueden llevar a una gastroenteritis aguda, vemos que entre un 50 y un 70% va a ser de una etiología viral. Dentro de ellos vemos que el novovirus, el rotavirus y otros tipos de virus son los que más prevalencia van a tener en la población en general. Aproximadamente entre un 15 a un 20% van a estar en relación con infecciones bacterianas que incluyen diferentes enteropatógenos, como son la Shigella, la Salmonella, la E. coli, el cólera, la Yersinia y el Clostridium difficile, y solo entre un 10 a un 15% van a tener una etiología en relación con origen parasitario, ya sea por una giardia, una mebiasis, el Cryptosporidium, y en pacientes pues con VIH pues van a tener van a favorecer pues las infecciones por estos microorganismos oportunistas. También cabe resaltar que hay unos factores de riesgo, ¿cierto? De acuerdo pues a la presentación de unos signos y síntomas y de acuerdo a las exposiciones que se tengan en el compromiso de esta enfermedad diarreica aguda. Y vemos que dentro de los factores de alto riesgo, dentro de los síntomas van a ser pacientes con deshidratación profusa, pacientes que tengan signos de hipovolemia, pacientes con estados febriles persistentes, la presencia de diarrea o de heces sanguinolentas, pacientes que tengan una cantidad aumentada, una frecuencia aumentada en sus deposiciones, o también en cuanto a su cantidad. Y en cuanto a las exposiciones, tenemos pues que aquellos pacientes que se encuentren sobre todo en los extremos de la vida, pacientes pues mayores, adultos mayores o población infantil, los pacientes que tengan algún compromiso de su estado inmunológico, aquellos que tengan sobre todo viajes recientes de acuerdo pues a su ocupación, o porque tengan como pues vengan de otros países, o incluso dentro de una misma región donde se tenga una infección de manera endémica. Los pacientes que vengan sobre todo de guarderías, de instancias o hospitalarias pues prolongadas, aquellos pacientes que consuman diferentes alimentos poco cocidos, también los que consumen diferentes medicamentos como glucocorticoides, los contactos sexuales y las embarazadas. Debemos considerar pues pacientes de alto riesgo en cuanto a la presentación de una enfermedad diarreica aguda. Y dentro de otras etiologías, sabemos que hay diferentes medicamentos que pueden llegar a estar en relación con la presentación de una gastroenteritis aguda, como es el uso de diferentes antibióticos, el uso de diferentes laxantes, el uso de medicamentos como la colchicina, medicamentos antiarrítmicos, los medicamentos
Los glucocorticoides, pacientes que estén en terapia, en quimioterapia o incluso el uso pues prolongado, discriminado de diferentes antiácidos, y también en aquellos pacientes que presenten algún grado o algún tipo de intoxicación como organofosforados, por hongos venenosos, por arsénico, entre otros, también van a ser pacientes que pueden llegar a presentar esta patología. En cuanto a la clasificación de la diarrea, vemos que la podemos clasificar de acuerdo a estos tres grandes grupos en relación con la duración, con la severidad y con la etiología. Como les mencioné, la diarrea aguda, que es el tema pues, que nos atañe, es aquel que va a tener pues, una duración menor de 2 semanas. En cuanto a la severidad, podemos tener un cuadro un poco más leve, y en estos pacientes pues realmente la alteración o el compromiso a nivel hemodinámico o la alteración electrolítica pues no va a estar realmente muy alterada, ¿sí? Pero en aquellos pacientes pues con un compromiso ya mucho más severo, pues estos van a requerir un manejo mucho más intensivo de acuerdo a esa cantidad o esa pérdida de líquidos y electrolitos que se tienen por esta condición. Y en cuanto a su etiología, veremos algunas características, como son los pacientes que tengan pues, algún tipo de enfermedad relacionada, como estados de hipoperfusión o pacientes con grados de hipoalbuminemia. Ya algunas condiciones mucho más específicas, como la pancreatitis, la enfermedad de Crohn, entre otras, o las condiciones ya más, o las condiciones en relación con procesos infecciosos. Nuevamente, el uso de diferentes medicamentos, sobre todo el uso de antibióticos que puedan estar en relación con la colitis, sobre todo en aquellos pacientes que tengan un riesgo de infección por Clostridium difficile. Debemos siempre indagar sobre el uso de esta terapia antibiótica. También algunas otras condiciones relacionadas con diferentes alimentos, las infecciones ya sean virales, bacterianas o de otra etiología, y ya otro tipo de causas de tipo no infeccioso. Entonces también podemos hacer como una clasificación en cuanto a si esa diarrea aguda está en distinción de un proceso inflamatorio o no inflamatorio, y vemos que dentro de las características que se tienen de un proceso no inflamatorio usualmente van a estar en relación con una patología viral, mientras que en los procesos inflamatorios pues la gran mayoría de estos procesos van a estar en relación con una infección de origen bacteriano. Dentro de la fisiopatología, en relación con los procesos no inflamatorios, es más probable que en estos pacientes haya algún tipo de secreción o un aumento en cuanto a la secreción de líquidos, pero sin un compromiso significativo a nivel de la mucosa. Dentro de los hallazgos al examen físico podemos encontrar, o de los signos en la historia clínica, podemos encontrar pacientes que van a presentar náuseas, vómito, dolores o cólicos abdominales, y también dentro de los hallazgos a nivel del laboratorio, pues uno de los marcadores pues, inflamatorios van a ser los leucocitos a nivel fecal, que en este contexto no inflamatorio pues van a estar ausentes. Y también pues debemos pues tener claro que dentro de las diferentes características de los procesos inflamatorios, en ellos va a haber un mayor compromiso a nivel de la integridad de la mucosa intestinal. En estos pacientes, la fiebre puede ser una característica que la puede acompañar a este proceso inflamatorio, pero pues no en todas las patologías podemos encontrar estos picos febriles. Sí van a tener un dolor abdominal que de acuerdo a la etiología puede ser mucho más marcado. Dentro de los hallazgos a nivel del laboratorio
vamos a encontrar como marcador inflamatorio la presencia de estos leucocitos fetales y como podemos ver acá, pues hay muchas de las diferentes patógenos que puedan estar en relación con este proceso inflamatorio. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, vemos que esto es una patología que realmente es multifactorial. Realmente la podemos agrupar en estos tres grandes grupos en relación con este proceso fisiopatológico, en relación con el agente, el huésped y el medio ambiente. En relación con el huésped vamos a tener diferentes condiciones que van a favorecer esta infección, como son la edad, donde se describe que hay de acuerdo a los diferentes grupos etarios, sobre todo pacientes adultos mayores o la población infantil, pues van a ser mucho más susceptibles de diferentes complicaciones y van a tener unos estados o una gravedad mucho mayor. El estado nutricional también es un factor de riesgo muy importante, ya que la desnutrición puede favorecer determinados tipos de infecciones por diferentes patógenos. La acidez gástrica menciona que el pH a nivel del estómago es una barrera que es muy importante para diferentes patógenos, y es así que los pacientes que reciben de manera pues prolongada o indiscriminada inhibidores de bomba de protones van a inducir o van a provocar un bloqueo de la producción de ese ácido gástrico, lo cual va a favorecer pues la infección de diferentes patógenos como es el cólera, la salmonela entre otras. La flora intestinal también es un factor que se involucra o que desempeña un papel muy importante en el mantenimiento de la salud de todos los individuos, en la cual su influencia en el desarrollo está basado sobre todo en el mantenimiento de una adecuada inmunidad innata y adaptativa, y también en el aporte de diferentes nutrientes y vitaminas, por lo cual la integridad de esta el mantenimiento de una adecuada flora intestinal pues va a asegurar una adecuada integridad epitelial. El estado inmunológico también es por mucho pues en pacientes inmunosuprimidos un factor que influye de manera directa, dado pues que diferentes agentes patógenos que como son en pacientes con VIH, las infecciones por diferentes agentes oportunistas van a dar una mayor o un compromiso o una infección mucho más severa que en comparación con el paciente inmunocompetente. Otras como los determinantes genéticos individuales de cada paciente y las comorbilidades que se tengan pueden influir en el desarrollo de esta entidad. En cuanto a la gente, tenemos que el tamaño en un lóculo de los diferentes microorganismos, pues la literatura describe que diferentes agentes pueden provocar infecciones tan severas con un inóculo tan pequeño como de entre 10 a 100 microorganismos, y lo cual pues va a generar un compromiso aún mayor. En cuanto a la adhesión y la fijación a la superficie de las células del huésped, esto es esencial en la patogenia de las enfermedades diarreicas, ya que esto va a generar una interacción con las diferentes proteínas bacterianas a nivel de la superficie de la mucosa intestinal, y esto va a favorecer como ese proceso inflamatorio localizado, con lo cual pues si se extiende o va más allá de un tiempo determinado, pues va a provocar un compromiso aún mayor. También la invasión celular que tienen los diferentes patógenos pueden provocar que haya un compromiso tanto local o como extenso, dado que diferentes patógenos pueden tener como esa capacidad de poder
atravesar ese espacio a nivel de la submucosa y poder generar un estado de infección mucho mayor. Y en cuanto a las toxinas, diferentes bacterias pueden producir diferentes exotoxinas que inducen actividades enzimáticas, ¿sí? A nivel de las células de la mucosa intestinal, lo cual van a provocar o sí, a dar como diferentes alteraciones en su fisiología celular, con lo cual alteran esa secreción de los diferentes fluidos y electrolitos y también pueden ocasionar pues, la muerte celular. Y en cuanto al tercer ítem, en cuanto a las diferentes condiciones ambientales, vemos que en aquellos pacientes pues que consumen diferentes alimentos mal cocidos o con agua contaminada, pues van a tener mayor riesgo de adquirir ese tipo de infecciones. También los países con bajos ingresos o que tengan poca accesibilidad a agua potable. Entonces, las diferentes guías que plantean pues como las recomendaciones en base al manejo que debemos realizar en estos pacientes con infecciones diarreicas agudas, como es la guía americana publicada en el 2016 y la guía ITSA del 2017. Ellos lo que nos mencionan es que debemos realizar una historia clínica detallada que incluya diferentes nexos epidemiológicos, como vimos, por las diferentes patógenos que puedan generar este tipo de infección y que además debamos considerar siempre algunas características que puedan estar en el entorno de la producción de esas enfermedades diarreicas agudas, como la exposición animal, el estado inmunológico del paciente, si ya ha tenido diferentes exposiciones a agentes antimicrobianos. Nuevamente es muy importante indagar sobre viajes recientes o algunos sitios que probablemente tengan algún tipo de infección endémica, el consumo de diferentes alimentos o de agua poco tratada. Si el paciente está en un hogar geriátrico o o si hay contacto pues con niños que estén pues en guardería, sobre todo por brotes de infecciones de tipo viral, las hospitalizaciones recientes que ha tenido y también las diferentes prácticas sexuales. Hay algunas claves que nos pueden dar como un diagnóstico en cuanto a al poder llegar a un posible agente patológico en esta patología, y vemos que en aquellos pacientes que puedan presentar con un dolor abdominal, que están con afebriles, las posibles patologías que puedan estar en relación con, o los agentes que puedan estar en relación, pueden estar, están sobre todo con las especies de Shiga o la producción de la Escherichia coli. Los pacientes pues que consumen agua poco tratada pues van a ser mucho más susceptibles a infecciones de tipo parasitario. Nuevamente pues aquellos que tengan pues como ese contacto con diferentes entidades o centros pues de cuidado, sobre todo infantil, pues van a estar más como en esa susceptibilidad de adquirir diferentes infecciones, sobre todo de una etiología viral. Los contactos sexuales, estas infecciones van a estar en relación con diferentes agentes enteropatogénicos. Aquellos que estuvieron pues como en una hospitalización reciente o que recibieron medicamentos antibióticos, debemos siempre sospechar que esa causa de esa diarrea aguda sea por un clostridio difícil y otras condiciones médicas que puedan estar asociadas como a alteraciones endocrinas como el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo, la insuficiencia adrenocortical u otras condiciones gastrointestinales como una colitis ulcerativa o unas condiciones, otras condiciones
inflamatorias, como es una apendicitis, una diverticulitis, entre otras. Y la guía ITSA, ellos nos hacen también como una relación en cuanto a los posibles hallazgos clínicos y los diferentes agentes patológicos. Solo pues como para nombrar la fiebre, y como les indicaba previamente, realmente no discrimina de una manera pues adecuada entre las diferentes patologías, ya sea viral, bacteriana o parasitaria. El dolor abdominal puede tener una relación con estos diferentes microorganismos enteropatogénicos. Sin embargo, cuando ese dolor abdominal es muy severo, pues debemos sospechar de que estos pacientes pudiesen estar infectados o que tengan una infección en relación con estas, bacterias enteropatogénicas como la salmonella, la shigella y el campylobacter. Esta otra gráfica que les traigo es en el cual podemos observar en cuanto a las infecciones bacterianas, algunas de las características en relación con los diferentes patógenos y el comportamiento en cuanto a su inicio, la duración y la relación con los diferentes signos y síntomas que puedan presentar de acuerdo al tiempo de duración de la infección y el periodo pues, de incubación. Pues no las voy a nombrar todas, pero simplemente pues, las traía como para resaltar cada una de ellas. Y como vemos acá, diferentes signos clínicos y síntomas que puedan presentar el paciente, pues realmente pueden estar o pueden ser comunes en diferentes patologías, ya sean bacterianas, parasitarias o virales. Por lo tanto, la sospecha de un agente patológico en relación con una infección gastrointestinal aguda, pues clínicamente no va a ser de una manera mucho más factible, y debemos pues apoyarnos de las diferentes herramientas, tanto clínicas como paraclínicamente. Y tenemos pues algunos síndromes clínicos de acuerdo a las posibles infecciones adquiridas en la comunidad. Traigo pues estas tres iniciales en cuanto a la presentación de una diarrea acuosa aguda, en donde los signos y síntomas clínicos de estos pacientes podemos ver que las heces son mucho más líquidas, con moco, pero no con sangre. Estos pacientes pueden presentar vómito, anorexia, y la hipertermia pues no es tan marcada y puede estar acompañada de un malestar general. El mecanismo patogénico va a ser una infección mucho más localizada a nivel intestinal, y estos son los diferentes patógenos involucrados, sobre todo los de tipo viral. La disentería, como les mencioné, en ella se va a caracterizar por unas heces líquidas con sangre y moco que van a ser evidentes pues macroscópicamente. Fiebre, dolores abdominales, y en estos pacientes incluso pueden tener una apariencia tóxica a la inspección clínica. El compromiso va a ser mucho más local a nivel pues o la invasión va a ser mucho más local a nivel del intestino, y vemos que entre los patógenos, los diferentes enteropatógenos que vemos están en relación con la Shigella, la E. coli, entre otras. Y en aquellos pacientes que presentan esa diarrea profusa, vemos que las heces son copiosas, ¿sí? Son mucho más líquidas. También la hipertermia no va a ser tan marcada, y en estos pacientes pues los signos de deshidratación van a ser mucho más evidentes, y el mecanismo por lo cual presentan esta infección van a ser en relación con la presencia de toxinas, en relación con estos patógenos, sobre todo el cólera y la E. coli enterotoxigénica. Otro punto muy importante y que de pronto nos podría servir en cuanto al enfoque, sobre todo anatómico, y vemos que las infecciones que pueden producir a nivel del intestino delgado, las características de las deposiciones van a ser mucho más abundantes, acuosas, van a ser, tener mucho más claras, van a ser fétidas. En estos pacientes pueden tener distensión y dolor abdominal, sobre todo a nivel del hemiabdomen superior, y estas son los distintos agentes
patológicos que puedan o patógenos que puedan estar en relación con estas infecciones a nivel del intestino delgado. Ya en el intestino grueso, las deposiciones son de un volumen mucho menor, pero son mucho más frecuentes. En estos pacientes pueden tener incluso defecación dolorosa y hematoquexia, y estas son las diferentes agentes patógenos que puedan estar en relación con esta infección a nivel del intestino grueso. Y a nivel de las infecciones anorrectales, estos pacientes pueden tener un tenesmo intenso, una disquinesia o una urgencia, y los diferentes patógenos que podemos encontrar en relación con esta proctitis. Ya para hablar acerca del enfoque diagnóstico, debemos siempre como ubicarnos en cuanto al tiempo de evolución que lleva el paciente con esta infección aguda, si es un proceso inflamatorio o no inflamatorio, si hay asociación con el consumo de diferentes alimentos, y siempre evaluar el grado de deshidratación. Siempre que nos llega un paciente al servicio de urgencias, debemos pues como tratar de hacernos como estas preguntas en cuanto a los signos y los síntomas clínicos en pacientes que tienen una gastroenteritis aguda. Evaluar si el inicio es abrupto o si fue un inicio gradual, ¿cierto? Si hay relación o no con la ingesta de diferentes alimentos previamente al inicio del cuadro, la duración de los síntomas, las características de las heces, si es una cosa, si son sanguinolentas, o pues las características propias pues de cada una de las heces o cómo se presentan. También la frecuencia y la cantidad de las deposiciones, si hay fiebre, si hay náuseas, si hay vómito, dolor de cabeza, otros síntomas generales, si hay hospitalizaciones recientes o uso de antibióticos de manera también reciente, los viajes o algunas exposiciones pues, ocupacionales, si hay historia o hay un historial alimentario específicamente, sobre todo con el consumo de leche cruda o de queso, carnes o poco cocidas, o también la exposición a diferentes animales, el estado inmunológico. También si hay algunos otros familiares que tengan una sintomatología similar, y evaluar pues siempre el estado de deshidratación, ¿cierto? El paciente pues que nos llega manifestando demasiada sed, si al examen físico tenemos pues taquicardia, si hay disminución de la producción de orina, si hay letargia o si se presenta ortostatismo clínicamente pues evaluable. Entonces, al examen físico, como les mencionaba, el objetivo principal es evaluar el grado de deshidratación. También es muy importante la apariencia general en estos pacientes, ya que muchos de los pacientes pueden tener una apariencia, una condición o pueden lucir de una manera mucho más enferma de acuerdo pues al estado de la enfermedad o a la duración de los síntomas que tenga. Las constantes vitales, ¿cierto? Siempre evaluar si hay presencia de fiebre, si hay hipotensión ortostática, también evaluar la tensión arterial, si hay hipotensión, todo lo que nos pueda alertar hacia un estado de hipoperfusión. También el estado de las mucosas, el llenado capilar, y hacer un adecuado examen abdominal, sobre todo pues como para tratar de evaluar algunas condiciones que sean mucho más apremiantes o quirúrgicas, y que requieran pues un abordaje diferente. Y también en algunas condiciones el examen rectal nos podría hablar pues acerca de la sensibilidad a nivel rectal y de la consistencia de las heces. En cuanto a las pruebas diagnósticas, pues no a todos los pacientes les vamos a hacer todos los estudios o diferentes serie o batería de exámenes, y hay ciertas condiciones que se deben de tener en cuenta para realización de estos estudios, como son los pacientes que tengan un estado de deshidratación grave, pacientes que presenten una fiebre persistente, aquellos pacientes con diarreas o heces sanguinolentas, estados de inmunosupresión,
o también en casos de infección nosocomial o que presente pues un brote endémico. Y como sabemos, la mayoría de las diarreas son autolimitadas y por lo general pues no están indicada la realización de las diferentes pruebas. Dentro de los estudios iniciales que debemos realizar en estos pacientes, pues siempre realizar de acuerdo a la condición clínica del paciente, sobre todo en aquellos estados moderados o severos de deshidratación, una función renal con una creatinina o un BUN, sobre todo para excluir o para identificar aquellos estados de deshidratación severa y de compromiso a nivel prerrenal. Las alteraciones hidroelectrolíticas que puedan estar acompañando a esos estados de deshidratación como una hipernatremia o una hipocalemia. Ya estudios más dirigidos, sobre todo el panel metabólico en sospecha de una alteración tiroidea o compromiso o patologías con un compromiso a nivel hepático, y el hemograma pues completo en el cual podamos evaluar la respuesta inflamatoria. Los gases arteriales no se debe hacer en todos los pacientes, se va a hacer también en los pacientes que tengan un estado, un compromiso hemodinámico importante, sobre todo para hablar pues aquellas parámetros de hipoperfusión como son la base exceso y el lactato, y los estudios por imágenes como una tomografía o una radiografía pues van a estar más guiados sobre todo a identificar aquellas patologías emergentes quirúrgicas como una obstrucción intestinal o una apendicitis que puedan pues acompañar este cuadro de una gastroenteritis. Como les mencioné, los estudios realmente o las pruebas de laboratorio no se requieren en todos los pacientes, sobre todo pues en pacientes de bajo riesgo, pero en aquellos pacientes en los cuales tengan algún tipo de infecciones o que tengan infecciones a nivel comunitario o pacientes pues que tengan ese historial de viajes recientes, o cuando el paciente pues tenga una fiebre persistente o sangre en las heces, pues debemos tomar diferentes cultivos, ya sea Salmonella, Shigella, Campylobacter, entre otras. En aquellos pacientes es muy importante siempre recordar los pacientes que tuvieron una hospitalización reciente o que recibieron de manera reciente antibióticos o agentes quimioterapéuticos, descartar la infección por Clostridium difficile, o en pacientes con diarrea persistente, pues ya vamos a hacer un enfoque más hacia una posible patología parasitaria, o en pacientes con estados de inmunosupresión como el VIH, pues buscar gérmenes de tipo oportunistas. La sangre oculta de heces, pues esta prueba va a depender de las características propias de las heces. Sin embargo, pues como describe la literatura, es una prueba que es rápida, que es económica, ¿sí? Y cuando las pruebas son positivas para sangre pues oculta en heces, junto con otros marcadores inflamatorios como son los leucocitos fecales y la lactoferrina, pues esto nos pueden hacer como un diagnóstico mucho más preciso acerca de que esa etiología en relación con la diarrea puede ser una patología inflamatoria. Sin embargo, la sensibilidad y la especificidad, de acuerdo a las diferentes literatura, menciona que la sensibilidad está alrededor de un 71% y la especificidad alrededor de un 79% en pacientes en los cuales se sospecha esta condición de un proceso diarreico inflamatorio. El coprocultivo, pues realmente no se debe hacer pues a todos los pacientes, ¿sí? La evaluación pues en el contexto de una diarrea aguda realmente por decirlo, es poco ineficiente. Se describen que los resultados son positivos alrededor entre el 1.6 y el 5.6% de los casos, y que la realización de manera rutinaria de este cropocultivo pues va a aumentar los costos en la atención de estos pacientes. En aquellos pacientes en los cuales la realización de estos cultivos y que tengan estas heces sanguinolentas, el rendimiento pues de este coprocultivo sí puede aumentar como ese rendimiento alrededor de un 30%, y
tener pues claro que el coprocultivo se debe realizar en aquellos pacientes con deshidratación grave, signos de enfermedad inflamatoria sistémica, aquellos pacientes que tengan una sintomatología más duradera, sobre todo mayor a los 3 días de inicio de los síntomas, o en aquellos pacientes con estado de inmunosupresión. Un capítulo aparte y es muy importante, sobre todo en el entorno hospitalario, es acerca de la infección por el Clostridium difficile. Veamos que estos pacientes realmente se van a beneficiar de hacer pruebas, sobre todo la toxina A y B del Clostridium, en aquellos pacientes en los cuales tengan un proceso diarreico que no hay una etiología clara, sobre todo, y que llevan más de 3 días de hospitalización. Sin embargo, la prueba o la realización de estos cultivos solo va a ser positiva entre un 15 a un 20%, y cabe recordar que hay un riesgo aumentado de contraer la infección entre 7 a 10 veces en aquellos pacientes que han recibido de manera reciente el uso de diferentes antibióticos, y que este riesgo sigue siendo pues alto, entre alrededor de 2 a 3 veces mayor en aquellos pacientes que incluso recibieron terapia antibiótica dentro de los 2 o los 3 meses siguientes. En cuanto a el estudio de parásitos, pues realmente tiene pocas indicaciones. Una de ellas es aquellos pacientes que presenten una diarrea persistente que dure más de 7 días, pacientes con VIH que tengan brotes comunitarios transmitidos por agua, o pacientes que tengan una diarrea sanguinolenta, en los cuales pues los leucocitos fecales estén que pues estén poco elevados, y la endoscopia pues realmente en el tratamiento o en el diagnóstico de la diarrea aguda pues va a ser limitado. Se va a precisar en aquellos pacientes en los cuales no hay una adecuada etiología del agente que pueda estar causando esta entidad. También en aquellos pacientes en los cuales ya se le ha hecho un adecuado manejo antibiótico y esta terapia pues es ineficaz. En aquellos que persisten con la sintomatología, o en pacientes en los cuales hay una sospecha de que la infección sea secundaria a una tuberculosis o una colitis por Clostridium difficile, o en esos pacientes en los cuales pues realmente no se tenga una causa infecciosa de manera clara. La toma de hemocultivos vamos a hacerla en aquellos pacientes en los cuales se sospeche una fiebre tifoidea, en pacientes con sepsis, en pacientes con estado de inmunosupresión, en aquellas y en otras condiciones médicas que se pueden considerar de riesgo, como una anemia hemolítica, los pacientes con cirrosis, el uso de glucocorticoides y población adulta mayor de 65 años. El FilmArray, pues desde el año 2014, en el cual fue aprobado pues por la FDA, vemos que tiene algunas ventajas y dentro de ellas es que puede identificar alrededor de 22 patógenos bacterianos, también patógenos virales, protozoarios, y que pueden tener una sensibilidad entre el 90 y el 97%. Dentro de sus ventajas tiene que hay una identificación rápida de diferentes patógenos, acelera pues el tratamiento oportuno y adecuado en aquellas infecciones bacterianas. También facilita que esos pacientes, de acuerdo a diferentes agentes etiológicos, tengan pues algún grado de precaución, sobre todo con los diferentes tipos de aislamiento, y que es una herramienta útil en pacientes pues que tengan algún grado de inmunosupresión. En este estudio, en el cual evaluaron como el impacto del uso de este FilmArray con el uso de los diferentes cultivos que se hacen de manera estándar, dentro de sus resultados vemos que el FilmArray tuvo una codetección de 2 o más patógenos cerca del 24.2%,
El egreso sin antibióticos estuvo mucho mayor en aquellos pacientes en el grupo del FilmArray, alrededor de un 14%. La estancia hospitalaria fue mucho más corta, de un 3 versus un 7.5 días en relación con las pruebas convencionales, y el uso del antibiótico pues fue mucho más temprano en comparación con aquellos pacientes que recibieron, que estaban en la terapia o en las pruebas convencionales. Sin embargo, dentro de las conclusiones de este artículo me parecieron importantes es que los autores manifiestan pues que se debe de evaluar esta herramienta con cautela, ya que pues el uso de esta herramienta es costosa y que pues se debe realizar o seleccionar en diferentes pacientes, pues una selección muy oportuna de acuerdo pues a la condición de cada paciente. Ya para hablar pues en cuanto a la terapia, a los pilares de tratamiento, tenemos que en estos pacientes debemos hacer una adecuada evaluación clínica. El soporte hídrico es fundamental, dado pues por esas pérdidas de volumen que tienen estos pacientes. Hacer un adecuado diagnóstico clínico y microbiológico según pues la condición que se tenga, y el uso de la terapia empírica ya dirigida a los diferentes agentes bacterianos. En cuanto al soporte hídrico y antibiótico, pues las diferentes guías nos recomiendan en lo posible el uso de la terapia hídrica oral, ¿sí? De acuerdo pues a las diferentes proporciones que nos otorga en este caso, por ejemplo, la OMS, en el cual pues ellos resaltan el diferente contenido de glucosa de electrolitos para tratar pues como de hacer esa restitución de líquidos en los pacientes en una condición de deshidratación leve, pero en los pacientes en una condición de hidratación mucho más severa, pues pacientes que van a requerir el uso de cristaloides de manera pues intravenosa. Y de acuerdo pues a las recomendaciones o a las posibles patologías o patógenos que se tengan, pues aquí tenemos los diferentes grupos de antibióticos de acuerdo pues al manejo que le vamos a instaurar, ya sea pues de un origen bacteriano por las diferentes enterobacterias o el manejo que debemos dar si el paciente tiene una infección viral como tal. Sin embargo, las diferentes guías, sobre todo la guía americana, ellos recomiendan que el uso pues, de la terapia empírica antibiótica no se debe realizar de manera pues, rutinaria, excepto en los casos graves, donde la probabilidad de un agente patógeno bacteriano puede ser lo suficientemente alta como para justificar los posibles efectos secundarios de los antibióticos. Y también ellos resaltan dentro de sus recomendaciones que no se debe realizar este uso rutinario de antibióticos porque, como ya vimos, la mayoría de las infecciones adquiridas en la comunidad van a tener un compromiso o una etiología viral. En cuanto a las infecciones por Clostridium difficile, quise traer esta tabla aparte, ya que pues es una condición en la cual el paciente que se encuentra hospitalizado o que tuvo un manejo reciente de terapia antibiótica, pues van a tener un mayor riesgo de la infección por este Clostridium difficile. Y dentro de las recomendaciones de manejo en infecciones leves, la terapia inicial va a estar en uso del metronidazol. Sin embargo, en pacientes con enfermedades severas, la recomendación es hacer un tratamiento terapéutico con vancomicina oral. Y cabe resaltar que la vancomicina intravenosa no tiene pues efecto sobre el Clostridium difficile, pues por lo cual no se excreta a nivel del colon. Otros medicamentos pues adicionales, ¿cierto? Que también nos provee la guía americana del 2017 acerca del uso de los probióticos y prebióticos. Ellos mencionan que entre los mecanismos, entre las propiedades que se tienen estos medicamentos es que tienden a hacer como una resistencia a la colonización por diferentes bacterias,
tienen un efecto de barrera, lo cual evita pues como la adhesión y la colonización de estos microorganismos, y también actúan promoviendo pues prohibiendo pues la unión de estos diferentes patógenos. Sin embargo, de acuerdo a la revisión que ellos nos hacen, ellos no recomiendan pues el uso de estos medicamentos en pacientes con estado diarreico agudo, excepto en casos de enfermedad postantibiótica, y otras de las terapias que también comúnmente pues vemos que se usan en los servicios de urgencias, como el uso de medicamentos antiperistálticos como la loperamida, en el cual en comparación con otros agentes de esta misma clase, pues tienen menos efectos a nivel opiáceos centrales. Sin embargo, ellos mencionan que estos medicamentos se deberían utilizar por tiempos cortos, no mayor a 48 horas de tratamiento. Ya pues, como para ir finalizando, esto es como un esquema o un gráfico que les traigo en cuanto a lo que debemos de hacer en el tratamiento de los pacientes con diarrea. Entonces siempre debemos evaluar aquellas condiciones o características propias del cuadro entérico agudo, como el inicio, la duración, la severidad. Siempre evaluar el estado clínico del paciente. Si el paciente tiene una condición leve, pues se prefiere la terapia de rehidratación oral, pero en los casos más severos, pues van a requerir una terapia hídrica intravenosa mucho más intensiva. Y debemos siempre evaluar pues los diferentes factores de riesgo. Si el paciente cursa con una probable infección de origen bacteriano o parasitario, pues realizar los diferentes estudios y el manejo de acuerdo a este tipo de infección. Si la infección pues es poco probable de que sea de tipo infeccioso, pues debemos como indagar algunas otras condiciones que nos puedan estar generando esta patología aguda, o realizar diferentes test o estudios con la idea pues como de llegar a una terapia o un manejo mucho más dirigido, si la condición va a estar en relación con en intoxicación con diferentes agentes o diferentes intoxicaciones, sobre todo de tipo alimentario, pues debemos tratar siempre de realizar como como indagar más acerca de la exposición previa, acerca de los síntomas. Y la condición pues viral, pues como ya hemos visto, no requiere pues de estudios adicionales, solo un manejo de soporte en estos pacientes. Y de acuerdo también a las etiologías bacterianas, pues la diarrea del viajero, que está en relación con estas diferentes patologías, van a requerir diferentes terapias antimicrobianas de acuerdo pues a los microorganismos aislados. Si es una diarrea a nivel nosocomial, sobre todo pues en aquellos pacientes que presenten esta infección, sobre todo en los primeros 3 a 5 días de hospitalización, siempre sospechar en que pueda tratarse de una infección por Clostridium difficile. En infecciones o en diarreas persistentes, indagar pues sobre todo en el estado inmunológico del paciente, y considerar pues otras etiologías diferentes a la bacteriana y la viral. Y en pacientes con estado de inmunosupresión, pues estos pacientes deberían hacer test sobre todo por gérmenes oportunistas. Dentro de las complicaciones, rápidamente lo que vemos, la principal complicación que vemos en estos pacientes es el estado de deshidratación, ¿cierto? Y la presencia pues de bacteremia que puedan resultar del compromiso o del estado de gravedad de estos pacientes. Y ya como para finalizar, en cuanto a algunos puntos claves que debemos pues tener en cuanto a esta patología, y es que en aquellos pacientes con diarrea aguda, pues como les mencioné, la realización de cultivos pues debe reservarse en aquellos pacientes que tengan diarrea sanguinolenta, pacientes con estado de deshidratación severa, pacientes con una diarrea persistente, pacientes con inmunosupresión,
o que tengan sospecha de infecciones nosocomiales. La infección por Clostridium en aquellos pacientes han recibido o que están hospitalizados de una manera reciente. Las infecciones o las coinfecciones en pacientes con estados de inmunosupresión como el VIH, siempre debemos tratar de realizar diferentes tests, sobre todo en busca de diferentes agentes oportunistas, y en pacientes con diarrea aguda, pues es primordial una adecuada rehidratación. Los medicamentos, como les mencioné, antiperistálticos como la loperamida, pues en estos pacientes pues se debe realizar por tiempos cortos, y el uso pues de diferentes antibióticos va a estar orientado acerca de la condición o la patología que tenga el paciente. Bueno, eso era pues todo. Espero pues que les haya servido el enfoque, y quedo atento a sus preguntas.